barredora número 21 y barredora número 22 que pruebo aquí en el canal. En este caso os traigo dos modelos de Dream, concretamente el D10 Plus y el L10S Ultra. Dos modelos que son compatibles con el ecosistema de Xiaomi y dos modelos que eso sí tienen prestaciones y cualidades muy distintas, ya que estamos hablando de un modelo muy básico y muy asequible para cualquier bolsillo doméstico y un modelo mucho más avanzado que nos va a permitir incluso crear mapas en 3D y que tiene un sistema de fregado que a día de hoy es el mejor de los que he probado aquí en el canal. Así que nada, si queréis saber con detalle cómo son estos dos robots aspiradores, cómo se sincronizan, pruebas de aspirado, pruebas de fregado y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo. Bueno, el primero de los dos barredores que vamos a probar, ahora que ya habéis visto el unboxing, es el D10 Plus, un barredor muy económico que además trae una base de autolimpieza del polvo, con lo cual es un robot que nos va a ahorrar todavía mucho más trabajo, ya que no tenemos que sacar el polvo de su interior, sino que lo va a hacer él de forma automática. Tener en cuenta que es un robot muy asequible y que este tipo de robots con autolimpieza hasta hace muy poco rondaban los 600, 700, incluso 800 euros, cosa que han bajado mucho y por eso he decidido traeros este modelo aquí al canal. Así que nada, vamos a ver cómo son sus principales especificaciones, vamos a ver cómo se enlaza con la aplicación del teléfono móvil y vamos a hacer pruebas de fregado y aspirado para que veáis potencia de succión, calidad de las mopas y muchas cositas más que seguramente os resulten interesantes. El D10 Plus de Dream es un robot que aspira y friega a la vez. De estos ya he probado aquí en el canal otros parecidos, pero como veis en este caso le han hecho un diseño muy chulo, aunque es un diseño muy tradicional si lo comparamos por ejemplo con el LS10 Ultra que veréis a continuación en el vídeo. Como podéis ver es un robot que presenta un láser 360 grados en la parte de arriba, cosa que a día de hoy es fundamental en este tipo de robot aspirador para realizar el mapeo de nuestra casa. Es un robot que soporta varias plantas, con lo cual lo podemos ir intercambiando entre las plantas sin problema. Como podéis ver ahí, la base de autolimpieza tiene lo que es la posibilidad de incluir una bolsa que nos va a durar hasta 45 días en función de la suciedad que tengamos en el suelo y que nos va a evitar limpiar el depósito de polvo cada vez que realizamos un barrido de nuestra casa. Una bolsa de quita y pon que se extrae muy fácilmente y de la cual tenemos recambio sin ningún tipo de problema. Como veis, tiene una tapita que permite cerrar lo que es el compartimento de esa bolsa y tenerlo todo así mucho más ordenadito. Y además ahí vemos un LED de estado que nos indica que la base de autolimpieza y carga de la barredora está correctamente configurada. En la parte de arriba tenemos el botón de encendido y apagado y un botón casita que nos va a permitir mandar el robot directamente a la base de carga. Luego también tenemos una tapa que al levantarla da acceso al depósito de polvo, que es ese que veis ahí, y luego tenemos ahí también lo que es el botón reset y el LED Wi-Fi que nos indica que está lista para ser emparejada bien con la aplicación Mi Home de Xiaomi o bien con la propia app de Dream Home, eso ya como queramos. Yo en este vídeo la he emparejado con las dos. El depósito de polvo se extrae muy fácilmente tirando de él hacia arriba. Como veis ahí es un depósito con una capacidad generosa, aunque esto es lo de menos porque la suciedad va a estar, digamos, almacenada en el depósito de autolimpieza. Tiene el típico filtro EPA y luego tiene una herramienta que permite mantener limpio lo que es los rodillos, etcétera, que se encuentran en el inferior del robot aspirador. En la parte inferior tenemos el depósito de agua y lo que es la mopa, que se extrae fácilmente presionando unos botones que tiene en el lateral. Eso sí, para mi gusto es un depósito algo pequeño, ya que los robots últimos que he probado aquí en el canal tienen una capacidad
bastante mayor, y la mopa es la típica mopa que viene adherida con velcro, que se puede cambiar fácilmente y que también cuando la tela de dicha mopa se desgaste podemos encontrar repuestos sin ningún tipo de problema. Luego además tenemos la típica tapita de goma que permite el llenado de dicho depósito y un depósito al que no le podemos añadir productos de limpieza, como podéis ver en la etiqueta. Este depósito lo podemos utilizar para barrer y fregar a la misma vez o solo para fregar, es decir, sin realizar aspirado, todo ello configurado desde la propia aplicación. Además, un depósito que se coloca muy fácilmente encajándolo y haciendo una ligera presión hasta oír un clic. Luego ya si le damos la vuelta a lo que es el robot aspirador, pues en la parte de abajo tenemos las típicas ruedas motrices que se elevan para superar obstáculos de hasta 2 centímetros de altura, el pincel de 3 ejes que va a permitir limpiar las esquinas, la rueda direccional, el cepillo principal que se puede quitar también fácilmente para limpiarlo, sensores para detectar desnivel y que no se caiga por las escaleras y las pletinas para cargarla en la base de carga. Y luego en la parte frontal tenemos un infrarrojo que va a permitir, digamos, al robot localizar la base de carga para empezar a cargarse una vez completadas las tareas de limpieza. Ahora os voy a enseñar cómo sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil. En la aplicación Dream simplemente hemos de pulsar sobre añadir un nuevo dispositivo. Para ello hacemos clic en agregar y elegimos en este caso el modelo D10 Plus de la lista que tenemos disponible en la aplicación. Una vez elegido vamos a configurar lo que es la red. Para ello vamos a pulsar los dos botones que tiene en la parte superior que os comentaba anteriormente de forma simultánea durante unos segundos hasta oír que está en modo emparejamiento. Hecho esto, lo que vamos a hacer es conectar nuestro robot a la red wifi de casa de forma muy sencillita. Yo lo voy a hacer con un iPhone, vosotros podéis utilizar el móvil que queráis. Nos conectaremos a una red que va a crear este robot aspirador y después volvemos a lo que es la aplicación para continuar el proceso de emparejamiento. Esperaremos unos segundos hasta que el proceso finalice, pulsamos el botón finalizado y ahí ya lo tenemos añadido y simplemente si hacemos tap sobre dicho robot nos va a aparecer lo que son los ajustes de la aplicación, digamos que lo que es los mapas y planos, que en este caso obviamente estará vacío. Nos hará un breve tour por la aplicación para entender mejor el funcionamiento de la misma y una vez acabado lo que vamos a hacer es un mapeo rápido, es decir, un mapeo de nuestra planta pulsando el botón mapeo rápido, en el cual el robot no va a realizar una limpieza sino que va a detectar todas las habitaciones que tenemos en dicha planta para posteriormente ponerle el nombre y corregir algún fallo de detección que se haya ocasionado en dicho mapeo rápido, como veréis a continuación. Pulsamos mapeo rápido y esperamos a que acabe dicho mapeo. El mapeo ya ha acabado y ya desde aquí pues podemos editar el mapa para, por ejemplo, editar las zonas, fusionar habitaciones, unir habitaciones que se hayan quedado, digamos, mal ubicadas, cambiarles el nombre, etcétera. Todo con un proceso súper sencillo y así una vez que tengamos el mapa correctamente ubicado ya vamos a poder realizar limpiezas por habitaciones, limpiezas de todo el piso, etcétera. Además, una aplicación que, como os comentaba, es multimapa, con lo cual la podemos cambiar de planta, elegir el mapa y así podemos barrer varias plantas de la casa con el mismo robot y sin necesidad de mudar lo que es la base de carga de una planta a otra, ya que si nos la llevamos a una planta donde no haya base de carga, el robot cuando termina vuelve al sitio inicial y ya simplemente lo cogemos y nos lo llevamos a cargar. Como veis, después de un ratito yo ya estoy ubicando lo que son las habitaciones, dividiéndolas y arreglando algunos pequeños fallos que ha cometido el robot. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es renombrar la planta para ponerle planta primera y ya lo tendría listo. La habitaciones están identificadas por color y por icono. Ya desde la aplicación podemos establecer el modo de limpieza, si queremos barrer y fregar a la vez, o si queremos tener una potencia de succión máxima o regular una potencia de succión menor en función de la suciedad del piso. Podemos incluso seleccionar lo que son las habitaciones y establecer el orden en el cual van a ser limpiadas, cosa que a mí me ha gustado mucho, y podemos establecer cuándo queremos la recolección de polvo automática, si una, dos o hasta 3 veces por cada tarea de limpieza, si es que el piso es muy grande y necesitamos vaciar el depósito de polvo con mayor frecuencia. Una aplicación que nos va a permitir ajustes como por ejemplo zona horaria, volumen, cambiar la voz a español, cosa que yo me gusta bastante hacer en este tipo de dispositivos, bloqueo infantiles para detectar alfombra o para evitar alfombras, como queramos, para reanudar la limpieza caso que se quede sin batería, incluso para el modo no molestar a ciertas horas, y también
también pues, ver estados de accesorios, control remoto, es decir, una aplicación bastante completa que además nos va a permitir actualizar el firmware del robot para tener las correcciones y mejoras que vaya añadiendo la gente de Dream. Una vez instalada la actualización del firmware, que como veis me ha aparecido, ya estamos en disposición de realizar nuestra primera limpieza. Lo primero que haremos va a ser llenar el depósito de agua, como podéis ver ahí, quitando lo que es la tapa de goma y poniéndola debajo del grifo hasta que esté totalmente lleno. Una vez hecho esto, se encaja y ya lo tenemos listo para irnos a la aplicación y pulsar el botón play, que es justo el que tenéis en la parte inferior, para que empiece lo que es la limpieza de toda la planta entera, es decir, de toda la primera planta de casa. Como veis, hecho esto, el robot sale de la base de carga y lo interesante es que en el mapa vamos a ver en tiempo real por dónde va pasando y así en todo momento nos vamos a hacer una idea de todas las zonas por las que pasa para saber si la limpieza es efectiva o no. Yo lo voy a dejar para que lo vayáis viendo en tiempo real y así también veréis el patrón de limpieza en zigzag que suele seguir este tipo de robots aspiradores, de los cuales ya he probado varios aquí en el canal. Aprovecho también para medir el ruido, que como veis a plena potencia de succión alcanza unos 80-85 decibelios. Es muy ruidoso a plena potencia de succión, pero esto hemos de saberlo, por ejemplo, para utilizarlo a horas en las que no haya gente durmiendo y no haya gente descansando. Aunque digamos que es un robot que está más o menos en la media entre 75 y 80 decibelios de los que he probado aquí en el canal. Y ahora sí, os voy a dejar la imagen para que veáis a cámara rápida cómo se genera el mapa del barrido del robot. Una vez que ha terminado la limpieza, vuelve de forma automática a la base y una vez que está en la base se va a producir lo que es la limpieza automática del depósito de polvo, aspirando lo que es la base de autolimpieza y cayendo este polvo dentro de la bolsa de papel que os enseñaba anteriormente. Un proceso que dura unos segundos y que también he de deciros que es bastante ruidoso. Una vez concluido dicho proceso de extracción, el robot aspirador se va a cargar y nuevamente va a estar disponible para realizar otro barrido del piso que incluso podríamos programar a ciertas horas a través de la aplicación. Una vez que ha realizado la autolimpieza, como podéis ver, el depósito queda totalmente limpio, está vacío y todo ese polvo está acumulado dentro de la bolsa. Si extraemos dicha bolsa, como podéis ver ahí, hay una gran cantidad de pelos, pelusa, polvo, etcétera, resultante de la primera limpieza que hemos hecho en la planta. La colocación, como os comentaba anteriormente, es súper sencilla, se encaja un cartoncito en una ranura y ya lo tenemos listo para realizar otra limpieza. Ahora voy a realizar un par de pruebas para que veáis la potencia de aspirado y de fregado que tiene este robot D10 Plus de Dream. Como podéis ver, he esparcido un poco de pimentón por el suelo, simulando así un accidente en la cocina, y os voy a mostrar la capacidad de succión utilizando únicamente la potencia de aspirado sin fregar. Para ello, en la aplicación lo que voy a hacer es desactivar la mopa, y he de deciros que para desactivar la mopa hemos de extraer lo que es el depósito de agua del robot aspirador, porque si no, no nos va a dejar cambiar a modo succión exclusivamente. Una vez quitado el depósito de agua, como podéis ver ahí, ya sí puedo seleccionar lo que es el modo de limpieza solamente barriendo, y una vez hecho esto selecciono la cocina por habitación y pulso el botón play. Entonces el robot aspirador se va a dirigir directamente a la cocina para realizar el barrido.
barrido. Una vez en la cocina va a comenzar lo que es el barrido sin pasar la mopa, porque como sabéis se la he quitado, y como podéis ver ahí ya está, digamos, aproximándose a todas las esquinas de la cocina, calculando lo que es el perímetro para luego empezar a barrer en zigzag por el centro. Ya lo tenemos barriendo en zigzag, está, digamos, limpiando lo que es el pimentón que hemos puesto en el suelo, dejando el suelo perfectamente limpio, como veréis a continuación. He de deciros que es una prueba muy extrema, obviamente se podría quedar pimentón en lo que son las juntas, pero he comprobado que tiene bastante potencia y deja el suelo bastante limpio, como podéis ver en el vídeo. Queda un poquito de pimentón y como veréis ahora en lo que es esta pasada se lo va a llevar por delante, dejando el suelo prácticamente sin un gramo de pimentón. Si vemos que se queda algo de pimentón o algo de suciedad, podríamos elegir dos pasadas y el robot realizaría dos pasadas en el mismo barrido, además en forma de malla. Una vez que ha realizado la autolimpieza queda un poquito de pimentón, eso sí, porque se queda adherido este material a lo que es las paredes del depósito, pero este depósito se puede abrir, se puede sacudir y se puede limpiar con agua sin ningún tipo de problema, secándolo bien, colocándolo de nuevo. Ahora la siguiente prueba va a ser con líquido rojo, un líquido compuesto por pintura de témpera que se quita fácilmente. Para haceros una prueba, es un accidente que ha ocurrido en la cocina, se ha caído un bote y he de fregarlo. En este caso, desde la aplicación lo que voy a hacer es seleccionar únicamente el modo mopa, es decir, no va a aspirar. Podemos regular, eso sí, lo que es la intensidad de agua en dicha mopa. En mi caso la he puesto a máxima potencia para que esté muy mojada, y ya en función de la superficie que tengáis, si es parqué, grés, etcétera, tenéis que regular vosotros el agua que queráis utilizar. Bueno, una vez que le damos al play y seleccionamos la cocina, nuevamente el robot se dirige a dicha cocina y comienza en este caso el fregado. El patrón va a ser el mismo, primero va a hacer lo que es el perímetro de la cocina, y una vez realizado el perímetro de la cocina va a empezar a fregar por el centro, pasando la mopa y llevándose consigo lo que es la pintura que en este caso ha caído al suelo. Ahí tenéis como en este caso va fregando en zigzag y va pasando, digamos, por todo lo que es la superficie de la cocina, llevándose el líquido consigo. En este caso la prueba es muy extrema, ha salido bastante bien, pero si observáis queda alguna pequeña mancha de tinta roja en el suelo que se solucionaría perfectamente, como digo, con una segunda pasada configurada desde la propia aplicación, quedándose el suelo así limpio como un espejo. Una vez que acaba, vuelve a lo que es la base de carga. En este caso no va a realizar ninguna autolimpieza porque solo ha estado en modo mopa, y si quitamos lo que es la mopa podéis ver que efectivamente está totalmente roja, y en este caso no os preocupéis porque bien a mano o bien en la lavadora se puede lavar y quedaría en perfectas condiciones para realizar otra limpieza. Bueno, y ahora que ya hemos visto el D10 Plus de Dream, el siguiente modelo es este que tengo aquí, el LS10 Ultra, un modelo de gama alta, un modelo muy avanzado, el cual, como digo, también os voy a especificar cuáles son sus características técnicas, funcionalidades, etcétera, también un poquito comparándolo con el modelo anterior para que sepáis qué diferencias nos encontramos y por eso la diferencia de precio entre los dos modelos, y también, como no, sincronización con la aplicación del teléfono móvil, pruebas de aspirado, pruebas de fregado y muchas cositas más. El LS10 Ultra es un robot aspirador mucho más avanzado que el anterior, y eso salta a la vista por lo que vais a ver a continuación. En la parte de arriba tenemos un botón más, que es el que va a permitir limpieza por zonas. El láser es muy parecido, eso sí, pero en la parte frontal tenemos una cámara que va a permitir, mediante inteligencia artificial, localizar objetos para hacer un barrido más inteligente. Además, una cámara que podemos ver en tiempo real cuando el robot está funcionando, como veréis más adelante.
En la parte inferior llama la atención el sistema de mopas que tiene, un sistema de mopas circular que se extraen fácilmente por separado, tiene dos, y un sistema de mopas que nunca había probado aquí en el canal, con una forma de fregar giratoria que para mí es la mejor de las que he probado aquí en el canal. Las mopas se quitan fácilmente, funcionan con velcro, al igual que las anteriores, pero en este caso el depósito de agua va interno, es decir, no está, digamos, enganchado al robot aspirador. Tiene las ruedas motrices, eso sí, la rueda de dirección, sensores, pincel principal y pincel lateral compuesto de 3, y ahí podéis ver el sistema de llenado de agua que la cogerá directamente de los depósitos que incorpora la base de autolimpieza. También tiene lo que es el depósito de polvo con un tamaño similar al del modelo anterior, salvo por la forma. Fijaos cómo encaja perfectamente con lo que es la base de autolimpieza, ya que así va a permitir limpiar las mopas y llenar el depósito de agua que, como os comentaba, está en el interior del robot aspirador. En la parte frontal de la base de autolimpieza tenemos una zona plateada que va imantada, que se quita de forma súper fácil y que da acceso a lo que es, en este caso, la bolsa de papel que va a permitir, digamos, recoger el depósito de polvo del robot aspirador como hacía el modelo anterior. El mecanismo es exactamente el mismo, solo que en lugar de estar en la parte superior está en la parte frontal. Esto lo que hace es que el robot aspirador sea mucho más estrecho que otros que he probado aquí en el canal, que llevaban estos depósitos todos en la parte superior. Ahí tenemos lo que es la limpieza de las mopas, porque permite la autolimpieza de las mopas, con lo cual en este caso simplemente nos tenemos que preocupar de llenar el depósito de agua limpia y la base de autolimpieza hará todo el trabajo por nosotros. En la parte superior tenemos el depósito de agua limpia, que es el transparente, este justo que tenéis en la imagen, que como digo tiene una capacidad bastante buena y que va a permitir realizar bastantes fregados a nuestro suelo. Luego también tenemos el depósito de agua sucia, que es este más oscurito, el cual tendremos que ir vaciando periódicamente cada limpieza, porque si no, si lo dejamos ahí mucho tiempo, por experiencia he de deciros que huele, y además huele bastante mal. Y otra de las grandes novedades que incluye este robot aspirador, que no he probado en ninguno otro modelo aquí en el canal, es que en este caso tiene un depósito que permite la colocación de un detergente que de forma automática se va a mezclar con el agua limpia para tener un fregado del suelo mucho más efectivo, ya que en este caso no sería agua, sino que también llevaría jabón, eso sí, el jabón recomendado por la gente de Dream. Es esa ranura mediante la cual hay que quitar un taponcito, que es el que habéis visto, e insertar este depósito de detergente que te vende la gente de Dream y que encaja perfectamente en dicha ranura. Una vez colocado el depósito de jabón, simplemente colocamos el depósito de agua sucia y el depósito de agua limpia. Dicho depósito de agua limpia ya lo tengo lleno, y una vez colocados los tres depósitos, cerramos la tapita y ya la tenemos lista para realizar nuestro primer barrido, al igual que hacíamos anteriormente con el modelo D10 Plus. En este caso el emparejamiento lo voy a realizar con la aplicación de Xiaomi para que veáis también algo distinto, aunque he de deciros que se puede utilizar la aplicación Dream que podéis ver anteriormente. Para ello añadiremos un dispositivo y buscaremos el modelo de robot aspirador, que en este caso es el LS10 Ultra. Haremos lo mismo, seleccionamos dicho modelo, pulsaremos los dos botones de los extremos durante unos segundos hasta que nos indique que está en modo emparejamiento, y una vez hecho esto volvemos a la aplicación de Xiaomi, nos conectaremos a la red Wi-Fi que emite el robot y que a su vez nos va a permitir conectarlo directamente a la Wi-Fi de casa. Una vez hecho esto volvemos a la aplicación de Xiaomi y esperamos unos segundos a que se produzca el emparejamiento. Hecho esto, pulsamos el botón listo, elegimos la ubicación y como podéis ver ahí, el aspecto del plugin de la aplicación de Xiaomi es prácticamente el mismo que el de la aplicación de Dream. Eso sí, comentaros que en este caso no podríamos utilizar lo que es la cámara con la aplicación de Xiaomi y tendríamos que utilizar la cámara con la aplicación de Dream, con lo cual perderíamos esa funcionalidad que os voy a mostrar a continuación. Lo primero que haremos, al igual que en el modelo anterior, va a ser un mapeo rápido de nuestras habitaciones. Como veis, el robot no va a activar lo que son las mopas ni nada. Ahí tenéis el mapa de cómo a cámara rápida realiza este mapeo rápido, y una vez concluido el robot volverá a la base y quedará listo para, como anteriormente, establecer habitaciones, fusionar, dividir y corregir algunos errores que se puedan producir. Haremos exactamente igual, solo que en este caso nos va a permitir visualizar el mapa en 3 dimensiones, cosa que es una novedad con respecto al modelo anterior que no lo permitía.
Aunque no es una funcionalidad para mí muy importante, sí es un detalle curioso el poderlo ver en 3D. Lo que son las opciones sí que son las mismas: actualización de firmware, estado de consumibles, identificación por inteligencia artificial, en este caso con la cámara, detección de alfombra, añadir detergente automáticamente, modo no molestar, bloqueo infantil, mando a distancia. Es decir, una aplicación súper completa que daría para otro vídeo entero prácticamente dedicado a dicha aplicación, porque tiene un montón de funcionalidades. Yo lo primero que voy a hacer es ponerla en español, y una vez puesta en español, actualizar el firmware para tener en el robot aspirador la última versión disponible. Hecho esto, ya estamos en disposición de realizar nuestro primer barrido, que en este caso va a ser el mismo, es decir, va a ser en modo limpieza, fregado y aspirado a máxima potencia, con el máximo de agua posible. Pero antes voy a editar lo que es el mapa con las habitaciones, y una vez concluido dicho mapa, lo mismo, hacemos una limpieza total pulsando el play que tenemos disponible en este caso también en la aplicación de Xiaomi. El robot va a comenzar la limpieza y os voy a dejar para que veáis en este caso a cámara rápida cómo se comporta la creación del mapa y cómo lleva a cabo dicha limpieza. Además, cada 20 metros cuadrados tengo configurado que el robot regrese a la base de carga, realice una limpieza de las mopas y siga nuevamente por el punto donde lo dejó. Esto está genial porque así, si vamos realizando limpiezas de mopas a la vez que estamos limpiando el piso, pues vamos a tener todavía un mayor brillo del suelo. Esta superficie, yo en mi caso 20 metros cuadrados, es regulable desde la aplicación, es decir, le podemos incrementar si queremos que limpie las mopas cada 30 metros cuadrados, etc. Y una vez concluido, el robot sigue nuevamente para terminar de limpiar el piso por donde se quedó justo antes de llevar a cabo dicha limpieza de mopas. Por supuesto, una vez que acaba, el robot aspirador vuelve a lo que es la base de carga para realizar nuevamente una limpieza de mopas y un aspirado del depósito de polvo. Una vez que se han limpiado las mopas y se ha limpiado el depósito de polvo, sale aire caliente que permite el secado de dichas mopas. El aire caliente sale por unos tubitos de la base de carga, está 1 hora, aunque es regulable por la aplicación, y así tenemos las mopas listas para volver a usarlas mucho más rápido que si tenemos que esperar a que se sequen. Ahí tenéis el aspecto de las mopas una vez que he realizado lo que es la limpieza. He de deciros que estas mopas también las podemos quitar y meterlas en la lavadora cuando llevan ya una serie de lavados, y ahí podéis ver el depósito de agua sucia, cómo ha sacado toda la suciedad de dichas mopas, y el agua sale súper turbia, y como os comentaba, hemos de tirarla cada vez que realice una limpieza para evitar que se quede estancada. Nuevamente he vuelto a tirar pimentón en el suelo de la cocina y voy a realizar la configuración en la aplicación del teléfono móvil para, en este caso, hacer también una limpieza sin mopa, pero en este caso no hay que quitar las mopas ni nada, simplemente al pulsar la opción correspondiente en la aplicación, las mopas dejan de girar y se quedan más levantadas, con lo cual no tocan el suelo, y esto es otra cosa que me ha encantado porque así nos preocupamos de tener que estar quitando y poniendo el depósito de agua cada vez que queramos realizar únicamente un aspirado sin fregado. El robot se dirige a la cocina y os dejo una perspectiva grabada desde la propia cámara incorporada en lo que es el frontal del robot. Una vez que llega a la cocina hace el mismo patrón que su compañero, pero como veis las mopas no se mueven, están fijas y no tocan el suelo, y va a analizar el perímetro de la cocina para proceder a lo que es la aspiración del suelo. Ahí podéis ver el detalle del pincel lateral, cómo se mete por todas las esquinillas para realizar un aspirado mucho mayor, y ahí ya lo tenemos pasando por lo que es el pimentón y extrayendo del suelo con gran potencia de succión, 5600 PA, para quitar todo ese pimentón que tenemos en el suelo y dejar el suelo súper limpio. Ahí tenemos como en varias pasadas es capaz de
absorber o aspirar todo el pimentón del suelo. Quedan unos pequeños restos de pimentón, pero esto es solucionable con una segunda pasada configurada desde la propia aplicación del teléfono móvil. Esto se hace, como en este caso, cuando el suelo está muy sucio. Ha quedado bastante bien y una vez concluido el robot vuelve a la base de carga. Si ahora quitamos la tapa y quitamos el depósito, veremos los restos de pimentón en dicho depósito y haríamos en este caso lo mismo. Tendríamos que limpiar con agua este depósito, aunque como podéis ver está vacío porque el polvo, pelusa, etcétera ha sido absorbido por lo que es la base de autolimpieza. Y ya para concluir el vídeo os voy a hacer la misma prueba. En este caso se ha derramado soja por el suelo, como veis ahí hemos tenido otro accidente en la cocina, y voy a configurar la aplicación para en este caso hacer un fregado sin aspiración, es decir, solo con mopas. Hacemos lo mismo, en modo limpieza elegimos únicamente fregado y en este caso la humedad va a ser a tope, es decir, vamos a mojar la mopa a tope, seleccionamos lo que es la cocina y damos al play. Ahí ya tenéis cómo está pasando únicamente lo que es la mopa, dejando el suelo muy mojadito y muy limpio, eso sí, porque además se nota bastante que en este caso el robot aspirador está fregando con jabón, no solo con agua. Y ya tenemos ahí cómo está quitando lo que es las manchas de soja únicamente con las mopas giratorias. Queda algún pequeño rastro de soja, pero recalco una vez más que en este caso hemos de hacer una segunda pasada. Ahí tenéis cómo ha quedado el suelo, que para hacer un producto como la soja que mancha bastante, se ha quedado limpio. Y ahí podéis ver el agua sucia, cómo sale con todo lo que es la soja que ha extraído una vez que ha limpiado las mopas. Ahí podéis ver lo que son las mopas, que en este caso obviamente quedan manchadas por lo que es la soja, ya están secas, eso sí, y si las queremos dejar más limpias aún, las metemos a la lavadora y listo. Como veis, se quitan con velcro y además venden repuestos de dichas mopas, con lo cual vamos a poder utilizar este robot LS10 Ultra durante mucho tiempo. Bueno, ¿qué os han parecido estos dos robots aspiradores de Dream? Dos robots aspiradores, como digo, de los cuales hay mucha diferencia en lo que a funcionalidad se refiere, que no a calidad, porque son dos robots que tienen mucha calidad. Uno más asequible, como habéis visto, con una funcionalidad algo menor que el otro, que ya es de gama más alta, pero yo lo traigo aquí los dos y así ustedes sois capaces ya de ver cuál se ajusta más a vuestro presupuesto y cuál se ajusta más a vuestros intereses en lo que a funcionalidad y limpieza del hogar se refiere. Os voy a dejar mucha más información de estos dos robots en las notas del vídeo y también, como no, os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.